Conexión Salud con Carles Aguilar. Periodismo especializado en salud y calidad de vida al servicio de las personas. En esta edición de Conexión Salud, se exploran varios temas de interés para nuestra salud y calidad de vida. Hablamos de un modelo predictivo de fibromialgia. Se presenta una fórmula predictiva que permite determinar el riesgo de desarrollar fibromialgia a partir de variables epidemiológicas. Esta enfermedad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud en 1992, se caracteriza por dolor crónico generalizado durante más de 3 meses. Y tiene una prevalencia mundial del 2,7%. La doctora Ilga Ruszczak, experta en ciencias de la enfermería de la Universidad Rovira i Virgili, nos explica cómo esta herramienta puede facilitar el diagnóstico y la identificación de personas en riesgo. El siguiente contenido se refiere a un descubrimiento en relación a la esclerosis lateral amiotrófica. Investigadores del Instituto de Investigación San Pau han identificado una nueva mutación genética que podría ser causante de la ELA, una enfermedad neurodegenerativa devastadora. Este hallazgo no solo mejorará el diagnóstico y el asesoramiento genético para las familias afectadas, sino que también abrirá nuevas vías de investigación sobre el funcionamiento de la proteína asociada con la enfermedad. El doctor Álvaro Carballo, neurólogo e investigador, comparte detalles sobre la importancia de este descubrimiento. Otro aspecto importante que comentamos es la seguridad vial ante incendios. Se aborda la problemática de encontrarse con un incendio mientras se conduce. Especialmente en zonas montañosas y boscosas, donde estos incidentes son comunes debido a la acción humana. Xavi Celda, responsable de piezas técnicas y de taller de Norauto España, nos explicará cómo actuar en caso de un incendio repentino, si es mejor permanecer en el vehículo o abandonarlo, además de otros detalles importantes, destacando que los incendios pueden propagarse rápidamente y sorprender a los conductores. El tema con el que hoy cerramos esta edición de Conexión Salud es la diverticulosis del colon. La diverticulosis es la patología más frecuente del colon en la población occidental, caracterizada por la formación de pequeñas bolsas en el intestino. Esta condición está relacionada con una dieta baja en fibra, obesidad y sedentarismo, y su prevalencia aumenta con la edad. Carles Aguilar entrevista al Dr. Blas José Gómez Rodríguez, experto de la Fundación Española del Aparato Digestivo y médico especialista del Servicio del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, quien aclara que la diverticulosis a menudo se diagnostica de manera incidental durante pruebas diagnósticas como por ejemplo, la colonoscopia. En esta edición de Conexión Salud con Carles Aguilar proporcionamos una visión integral de los temas tratados con reconocidos expertos, resaltando los avances en investigación y la importancia de la prevención y el diagnóstico en la salud pública. Conexión Salud con Carles Aguilar. Una propuesta informativa avalada por los mejores expertos y profesionales de la salud. Bien, vamos a abordar un tema directamente relacionado con el llamado síndrome de fibromialgia. Algunos aspectos que pueden incidir, que de hecho parece que inciden en desencadenar precisamente un brote, digámoslo así, de fibromialgia, pueden ser, por ejemplo, un accidente traumático, evidentemente la muerte de un ser querido, una agresión, en fin, y algunos otros imprevistos que pueden suceder en nuestra vida cotidiana. Sepan ustedes, ahora lo explicamos con nuestra invitada, que los pacientes con fibromialgia sufren una disminución cognitiva que puede equivaler a unos 20 años de envejecimiento. Vamos a abordar ese tema con Ilga Ruszczak, que es enfermera de atención primaria y doctora en ciencias de la enfermería de la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona. Ilga, ¿cómo va todo? ¿Bien? Hola, buenas. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, el tema de la fibromialgia, yo creo que antes de comentar un poco
todo el contenido que hemos anticipado, esa investigación que Ilga ha llevado a efecto sobre cómo viven el dolor por fibromialgia, tanto hombres como mujeres, aunque siempre se ha dicho que la fibromialgia afecta más a las mujeres, pero los hombres no estamos excluidos, parece ser. Y también comentaremos las afectaciones de la salud que puede provocar esta situación. Pero, Ilga, ¿qué es? ¿Cómo podemos definir la fibromialgia? Vale, buenas. Mira, la fibromialgia es una enfermedad de causa aparentemente hasta ahora desconocida. Sí que tenemos algunas hipótesis, ¿no? Como tú ya has nombrado, de un posible accidente traumático, alguna situación estresante en la vida, sobre todo prolongada en mucho tiempo. Y bueno, es una enfermedad que cursa con un dolor de tipo crónico, es decir, que es de por vida, y es un dolor que afecta a todas las partes del cuerpo. Puede también estar asociada a otras patologías, sobre todo la fatiga y problemas a nivel de salud mental. Entre ellos está la ansiedad y la depresión. Pero el síntoma focal, el central, es el dolor crónico. Uh-huh. Sí, yo recuerdo, Ilga, que hace algún tiempo la fibromialgia como tal, es decir, cuando una persona, mayormente una mujer, pues sufría estos dolores, dolor crónico, fatiga, problemas con el sueño, etcétera, pues incluso algunos médicos no se lo creían, ¿eh? Sí. Incluso, por ejemplo, a nivel laboral se decía que esa persona no ponía más que excusas, en fin, que no se sentía bien, que no se encontraba bien y que no eran más que excusas. Eso, por suerte, parece que ya se ha descartado, ¿no? Bueno, no te voy a decir que se ha descartado del todo. El problema aquí principal que yo he detectado, ¿no?, es que es una enfermedad que, como no tenemos origen, ¿no?, el origen es desconocido. El problema viene también que tampoco podemos hacer un diagnóstico clínico objetivo, es decir, no hay unas pruebas que nos digan, por ejemplo, no tenemos un análisis de sangre que te diga, mira, tienes fibromialgia porque ha salido alterado tal parámetro del análisis sanguíneo. El diagnóstico de la fibromialgia es un diagnóstico clínico en el cual nosotros hablamos con el paciente, le hacemos preguntas y exploramos, pero como tal, si por ejemplo hiciéramos una radiografía o un TAC, no se aprecia nada a nivel de imagen, y eso ha hecho que muchos sanitarios, que algunos somos muy objetivos, ¿no?, si no vemos algo que se aprecie físicamente por nuestros ojos, no nos lo creemos. Claro, lo que sería la medicina basada en la evidencia. Si no hay evidencia, no hay diagnóstico. No existe. No existe. Sí, Claro, entiendo, después de esta explicación, que incluso a día de hoy va a ser complicado, incluso en un futuro a medio plazo va a seguir siendo complicado, parece ser, encontrar una prueba diagnóstica fiable, ¿no?, para establecer que tal o cual persona sufre fibromialgia. Aún estamos lejos de esto, ¿verdad? Sí, pero estamos en proceso, Hay muchas teorías, muchos investigadores que están en ello. Es una enfermedad que tenemos que hablar también, que es bastante joven. Es decir, se nombró como patología por la OMS en el 92, así que tampoco hace muchos años que es una patología como tal, ¿no?, categorizada. Entonces, bueno, contando que desde el 92 se considera una patología como tal, pues bueno, aún queda mucho camino, pero estamos en proceso, No es que esté desestimado. Bueno. Bien, es una buena noticia dentro de lo complicado que es esta patología. Ilga, la edad media de diagnóstico está más o menos entre los 30, 35, 50, 55 años, ¿verdad? Sí, más o menos la edad de diagnóstico, el promedio es ese. Lo único sí que es verdad que con el tiempo parece que hemos ido mejorando, pero los años desde que la persona recibe el diagnóstico, desde que empiezan los síntomas hasta que recibe el diagnóstico, pasa mucho tiempo. Es lo que nosotros llamamos un peregrinaje a nivel sanitario. El paciente tiene que pasar por muchos médicos, muchos especialistas, hasta al final recibir, ¿no?, su etiqueta o su diagnóstico. Y ese promedio pueden llegar a ser hasta 6 años, ¿vale? Entonces hay personas que sufren durante mucho tiempo sin saber lo que les pasa. Hasta 6 años, incluso a día de hoy. A día de hoy. A veces hay casos que son menos, que puede ser 1 año y medio, pero el promedio son entre 2 y 6 años.
Hay otra cosa que me llama mucho la atención, Elena, que es que al margen de hombres y mujeres en edad adulta, los niños también pueden sufrir fibromialgia, ¿no? Sí, sí que es verdad que es un tema que se está estudiando desde ahora, ¿no? Pero sí que hemos encontrado algún caso. Aún así, podemos decir que el promedio normalmente es una persona de edad entre 40 a 50 años que tenga un bagaje ya, ¿no?, de por vida, en el cual nosotros, ya te digo, que no tenemos muy claro el origen, perdón, pero sí que, bueno, vemos que son situaciones X en la vida o un cúmulo de situaciones que acaban desencadenando en la patología. Aún así, sí hay niños, sí que hemos visto algunos pequeños casos de niños. Ahora comentamos algunos datos más de esta investigación, pero por cierto, ¿por qué razón ILGA se aventuró a investigar sobre la fibromialgia? Pues mira, la verdad es que yo aún estaba en la carrera, yo estaba estudiando y mi madre tiene una amiga que tenía fibromialgia y yo me acuerdo que cuando ella nombró la enfermedad no me sonaba para nada, en la carrera tampoco la habíamos dado nunca y bueno, y me llamó la atención. Entonces, a partir de ahí hice mi trabajo de final de carrera de eso y decidí meterme en el mundo de la investigación y hice mi tesis doctoral de la fibromialgia. Al final fue todo muy casual. Bien, entramos en materia. Muchas personas, que todo esto que vamos a comentar ahora se describe en la investigación. Muchas personas, tanto hombres como mujeres, que por cierto siguen siendo las mujeres, el porcentaje de mujeres más elevado que no de hombres, diagnosticadas de fibromialgia. ¿Esto es así? A día de hoy, he de decir que la investigación que tenemos y la bibliografía que tenemos en internet y en todas las revistas científicas que hemos ido viendo, sí que es verdad que hay un predominio muy elevado de mujeres. Dicen que pueden ser 9 mujeres un hombre o hasta un 90% mujeres y 10% hombres. Yo aquí he de decir que a día de hoy no tengo tan claro que ese sea el porcentaje y te diré por qué. Me he dado cuenta que en todos los estudios, y por eso también yo centré una parte de mi tesis, me focalicé más en la perspectiva masculina de la enfermedad, es que no hay casi participación masculina en ningún tipo de estudio de fibromialgia, o la participación es casi inexistente. Entonces yo me hice la pregunta de por qué habían tan pocos hombres. Parece ser, no es que los síntomas sean muy diferentes, sí que tienen ciertos matices que pueden variar, pero es que es verdad que se parecen mucho. Entonces yo llegué a la conclusión de que el problema es que es un estigma social. Es decir, es una enfermedad que a día de hoy está muy enfocada hacia la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si tú te imaginas una situación ficticia en la cual un hombre y una mujer de la misma edad, con los mismos síntomas, entran en una consulta, el médico lo más probable es que diagnostique a la mujer mucho antes de fibromialgia que al hombre. Claro. Por lo mismo. Simplemente por un tema totalmente social y cultural, ¿vale? Entonces yo creo que viene por aquí. No es que sea una enfermedad más mayoritaria en las mujeres, sino que hay un problema de infradiagnóstico. Los hombres están infradiagnosticando. Bien. Evidentemente, uno de los síntomas principales, lo hemos comentado antes, de la fibromialgia es el dolor generalizado. Pero parece ser que esta investigación dice que cuando se manifiesta, entre otros síntomas, este dolor generalizado, los hombres tenemos un peor impacto de la patología y más experiencia dolorosa que no las mujeres. ¿Esto es así? Sí, se ha descubierto en muchos estudios en los cuales tengo que marcar que sí que es verdad que la proporción, cuando se hacían estudios comparativos entre hombres y mujeres con el dolor, el porcentaje de mujeres que participaban en el estudio era mucho mayor. Por ejemplo, 50 mujeres, 10 hombres, ¿vale? Aún así, cuando se hacían estos estudios comparativos, ya no solo el mío, sino estudios que por todo el mundo que se han hecho, se ha visto que los hombres tienen un umbral doloroso diferente al de la mujer. La mujer sí que es verdad que suele notar el dolor más que el hombre, pero sí que es verdad que el hombre tiene un impacto más severo.
y creemos eso que también probablemente sea por un tema cultural, ¿no? En el cual el hombre no se queja, el hombre no llora, el hombre tiene que soportar el dolor, ¿no? Pero básicamente es esa la diferencia. Además veo aquí también que los hombres, los hombres o algunos de los hombres que participaron en esta investigación describen el dolor como más bien como un dolor más bien localizado que no generalizado. ¿Eso es una diferencia? Sí. ¿Es una diferencia, pregunto, sustancial respecto de las mujeres? Sí, la verdad es que es una diferencia importante que hay que marcar, ¿no? Que sí que es verdad que las mujeres refieren un dolor como que va por todo el cuerpo, es un dolor que se mueve, ¿no? Que empieza en una zona y se va movilizando. Los hombres, en cambio, lo describían con bastante más precisión. También lo indicaban mucho como si fuera una flecha o un dolor del centro torácico, como si fuera un infarto o un dolor más en el pecho. Y sí que es verdad que es un dolor más específico que de las mujeres, que es más difuso. Bien, el dolor está claro, es uno de los síntomas prevalentes dentro de la patología de la fibromialgia, pero la sintomatología de la fibromialgia va más allá de lo que es estrictamente el dolor. Afecta también a otros aspectos que limitan muchos aspectos de la vida de los pacientes, ¿no? En general, por ejemplo, podemos entender que pues una crisis de fibromialgia afecte directamente cuando se produce en el ámbito laboral, pero ¿en qué otros ámbitos también puede influir? ¿En qué otros ámbitos puede influir? En todos los ámbitos de la persona. Prácticamente en todos. Sí. Ajá. Porque al final vivir con dolor es muy duro y es muy difícil, y sobre todo hablando de otros síntomas, ¿no? Como ya he dicho anteriormente, hablamos también de síntomas a nivel psicológico y psiquiátrico, ¿no? Vivir con dolor, vivir con esa carga hace que a nivel mental, aunque seas una persona muy fuerte, acabes cayendo, ¿no? Tanto en un círculo de ansiedad o de una depresión. Y sí que hemos visto casos de personas que se han planteado quitarse la vida. Claro. Porque llega un punto en que el dolor es insoportable, y ya no solo a nivel laboral, sino es que a nivel de todos los aspectos de la vida. Sí, en la vida cotidiana, claro. Porque entendemos que el trastorno del sueño continuo, que va muy vinculado a una posible depresión, claro, en estos casos, pregunto, hay que tratar la fibromialgia, pero también si se producen los trastornos del sueño y la depresión. Quiero decir que ahí el abordaje tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Correcto. Es más, llamamos la fibromialgia, ¿no? Pero la parte no la cursamos, no decimos la fibromialgia, pero realmente la fibromialgia es un síndrome. La terminología correcta sería el síndrome de la fibromialgia, y el síndrome es cuando hay múltiples síntomas que juegan, ¿no? Todos en un mismo círculo. Entonces, la cuestión es que sí que es verdad que el dolor es el central, pero también nos sale, ¿no? La ansiedad, la depresión, tenemos fatiga, nos encontramos con casos de insomnio, como tú mismo has dicho. Entonces, sí que es verdad que es necesario una atención multidisciplinar en el sentido de atender todos esos síntomas por separado y a la vez conjuntamente. Pero sí que es verdad que también tiene que ser individualizado en cada persona, porque habrá personas que tendrán insomnio y otras que no, habrán que tendrán un dolor crónico continuo, y algunos irá oscilando durante el día. Entonces, bueno, tiene que ser, sí, correcto, un tratamiento multidisciplinario. Claro, hemos hablado de algunos de los síntomas, quizá los síntomas principales de la fibromialgia, pero es que el abanico es mucho más amplio. Cefaleas migrañosas, cefaleas tensionales, incluso dolor abdominal, intestino irritable, trastorno temporomandibular, mareos, en fin, la lista es larguísima. Es un auténtico calvario, ¿no? Sí. Por eso también es muy difícil, ¿no? A veces de diagnosticar o de tenerlo claro, ¿no? Porque puede influir mucho según cada paciente. Pero sí hay que estar preparados a nivel de que hay que atenderlo desde diferentes perspectivas. Claro. El tratamiento en sí, evidentemente, en el caso de un diagnóstico de fibromialgia, tanto en hombres como en mujeres, no es curativo en ningún caso. No, es un tratamiento paliativo y está enfocado a paliar todo lo que podamos los síntomas, ¿no? Rebajar todo lo que podamos
esos síntomas, pero sí que es verdad que a día de hoy no es una enfermedad que tenga tratamiento ni cura, sino que es un tratamiento centrado en los síntomas. En esta investigación también se dice que, hablando de farmacología, de tratamiento farmacológico, en muchos casos los fármacos más utilizados son los antidepresivos y los ansiolíticos, prácticamente en un 87%, seguidos de antiinflamatorios no esteroides e incluso opioides. Quiero decir que el potencial farmacológico es importante en estos casos. Y eso, pregunto, puede suponer algún tipo de posibles efectos secundarios, ¿no? Correcto, todos los tratamientos evidentemente tienen efectos secundarios. En el caso del dolor, sobre todo hablando de los opiáceos, tenemos que hablar sobre todo a nivel ya sanitario, de decir que cuando una persona sufre de dolor no vamos directamente a pautar un opiáceo, ¿no? Tenemos unas guías clínicas y unas pautas en las cuales empezaríamos por analgésicos más leves y a medida que veamos la reacción del paciente iríamos subiendo. Pero sí que es verdad que yo lo que he detectado sobre todo en hombres, ¿no? Que decíamos tienen una tolerancia más fuerte al dolor, pero sí que es verdad que hemos visto más casos de hombres que están en tratamiento con opioides, es decir, son analgésicos potentes. Ya uno de sus efectos secundarios ya no es solo que son muy adictivos y que pueden crear cierta tolerancia y adicción, sino que también tienen efectos secundarios como la somnolencia. Yo he hablado con pacientes que me decían que cogían el coche teniendo en cuenta que ¿no? el opiáceo te da una somnolencia que ya te recomiendan no conducir o cuidar de tus nietos, etc., ¿no? Entonces sí, es un efectos secundarios fuertes y preocupantes. Efectivamente, y en este estudio, Ilga, también se recomienda, no sé si eso será en función del caso concreto más o menos complicado de llevar a la práctica, pero se recomienda potenciar las medidas no farmacológicas. ¿Cuáles serían esas medidas? La verdad es que tenemos también un abanico muy grande de terapias alternativas que no son no farmacológicas. Entre ellas, yo sí que insistiría mucho en la psicoterapia individual o grupal, según el tipo de persona. Al fin y al cabo, lo que detectamos mucho tanto en las consultas como lo que he ido investigando es que son personas que tanto por parte del personal sanitario, que muchos no les creen, eso también acaba pasando o traspasando en la familia o en los amigos. Son personas que no se les escucha o son personas que no se las creen. Claro. Entonces, ahí veo yo una gran necesidad de psicoterapia, de poder hablar, de drenar las emociones, de sacar, ¿no? Todo ese dolor que puede ser que no sea solo físico, sino también un dolor a nivel psicológico. Otras terapias que también van muy bien, evidentemente son individualizadas para cada paciente, pero el ejercicio físico. Lo que hay que insistir es que el ejercicio físico no es ir a correr o hacer una maratón, sino un ejercicio físico adaptado y moderado a cada paciente. Sí. Un ejercicio que sea objetivable y que se pueda conseguir, ¿no? Buscar cositas suaves, empezar por cositas suaves. La cuestión es movilizar el cuerpo, porque lo que hhemos visto es que un cuerpo que no se mueve por dolor se acaba haciendo más rígido, ¿no? Los músculos se hipotensan, entonces llega un punto en que esa persona le cuesta movilizarse y el dolor va a más. Entonces, aunque duela, hay que moverse un poco, ¿no? Cuesta a veces de decírselo, ¿no? Porque te dicen, es que me duele todo. Sí, pero entiendo, se ha demostrado, se ha demostrado que el ejercicio físico moderado y adaptado va súper bien para la musculatura y los huesos. Bien, entonces, Ilga, de los resultados de esta investigación, ¿qué conclusiones o qué utilidad práctica se le puede dar? Bueno, primero que todo, visibilizar la perspectiva masculina, que yo creo que aún sigue ahí escondida, que no es una enfermedad femenina, que es una enfermedad que afecta tanto a hombres como mujeres, que los hombres no están solos, que tienen que pedir ayuda, sobre todo, y a partir de ahí también, pues evidentemente incentivar todo lo que sea la investigación y seguir analizando esta patología, ¿no? Poder encontrar finalmente, ¿no? un diagnóstico claro y evidentemente un tratamiento efectivo.
Antes de despedirnos, por cierto, hay un dato que me gustaría comentarlo y que antes, en fin, no lo hemos captado al principio de la entrevista. Se dice en esta investigación que los pacientes con fibromialgia sufren o pueden sufrir una disfunción cognitiva que equivale a 20 años de envejecimiento. Es un dato sorprendente y preocupante, y con un comentario sobre este aspecto me gustaría concluir la entrevista. ¿Qué significa esto? 20 años de envejecimiento. Es una cifra muy preocupante y drástica, ¿eh? Sí, se ha detectado que la fibromialgia ya no solo afecta, ¿no?, a nivel de dolor, fatiga, sino que también influye a nivel cognitivo. Cuando hablamos de nivel cognitivo nos referimos tanto a la capacidad, por ejemplo, de concentración, como la memoria y muchas otras actividades del día a día, ¿no? La forma de funcionar de esa persona. Se ha visto, no sabemos aún los mecanismos, pero sí que influye en muchos pacientes a nivel a nivel cerebral, ¿no? Hay algún cambio a nivel cerebral, y sí que es verdad que es muy preocupante porque yo lo detecté también ya, por ejemplo, cuando hacíamos las entrevistas, ¿no? Cuando hablaba con las personas, que a veces no encontraban las palabras para describirme ciertas cosas, o se perdían, o les tenía que volver a reubicar, ¿no? Estaban como... Sí. También es verdad que tendríamos que descartar que no fuera también por algún efecto secundario de fármacos, ¿no? Como hemos dicho, los opiáceos. Pero aún así sí que se detectó un deterioro a nivel cognitivo, claro. Y cuando se detecta ese deterioro cognitivo en mayor o menor grado, ¿hay alguna terapia para ayudar a recuperar parte de lo perdido? A día de hoy, claro, evidentemente aquí habría que hacer una derivación al neurólogo, ¿no? Claro. Para descartar que no sea alguna patología orgánica que desconozcamos, perdón. Y a partir de ahí, si no, lo que siempre se ha podido hacer, ¿no? Pues son actividades a nivel prácticas para hacer trabajar el cerebro, ¿no? Leer, hacer crucigramas. Al final son hacer actividades que compliquen un poco a la mente, ¿no? Para hacerla trabajar. Bien, pues estudios, investigaciones como esta que ha llevado a efecto Ilga Rušák, que por una parte, como hemos comentado, ayudan sin duda a dar mayor visibilidad a la fibromialgia en ambos sexos, tanto hombres como mujeres, y esperamos y deseamos, Ilga, que también sirva para avanzar en ese proceso que esperamos que llegue más pronto que tarde, para encontrar un diagnóstico fiable, un diagnóstico que nos dé una garantía de que precisamente ese diagnóstico es el correcto. Ilga, muchísimas gracias, muy amable. A vosotros. Ilga Rušák, como decía antes, enfermera de atención primaria y doctora en Ciencias de la Enfermería de la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona. Conexión Salud con Carles Aguilar. Un punto de encuentro en la red para mejorar nuestra calidad de vida. Bien, verán, vamos a hacernos eco en nuestro programa de una noticia, yo creo que relevante, aunque ahora lo explicaremos más a fondo, una noticia que hace referencia a investigadores, a un equipo de investigadores de Sant Pau que han descubierto un nuevo gen que causa ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Precisamente este grupo de investigadores del grupo de enfermedades neuromusculares y del grupo de neurobiología de las demencias del Instituto de Investigaciones de Sant Pau, como he dicho, y de la unidad de memoria del mismo hospital, liderados por el neurólogo Dr. Ricard Rojas García, han identificado una nueva mutación de un gen, en concreto el gen ARPP21, que podría ser causante de, como he comentado, de la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa devastadora. Vamos a comentar la noticia, vamos a explicarla un poco más a fondo y vamos a valorar la trascendencia que este descubrimiento puede tener con el doctor Álvaro Carballo, que precisamente forma parte del equipo de investigadores que he mencionado. El doctor Álvaro Carballo es neurólogo de la unidad de neuromuscular e investigador precisamente del Instituto de Recerca del Hospital de Sant Pau. Doctor Carballo, encantado y de entrada felicidades.
Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, en principio claro, porque cuando hablamos de investigaciones, eso se nos escapa un poco, ¿verdad? A los que no somos del gremio de investigadores a este nivel. Por tanto, me gustaría hacer una valoración de ese descubrimiento, de modo que todo el mundo que nos escuche pueda entenderlo. Entonces, si le parece, vamos a empezar por algo muy básico, como concepto. ¿Qué es la ELA, por favor? ¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Bueno, pues la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que es rápidamente progresiva y que afecta a las neuronas motoras, tanto del cerebro como de la médula espinal, y que son neuronas que se encargan de el control voluntario de la movilidad de los músculos de todo el cuerpo, tanto a nivel de la masticación, de la deglución y de las extremidades y también de la respiración. Y es una enfermedad, pues como hemos comentado, que es rápidamente progresiva y para la cual actualmente no disponemos de un tratamiento. Uh-huh. Entiendo. Tengo aquí un dato, doctor Carballo, que dice que entre un 5 aproximadamente, entre un 5 y un 10% de los casos de ELA tienen antecedentes familiares y que en el 30% de estos casos no se ha podido identificar una causa genética subyacente. ¿Esto qué significa? Bien, pues como comentas, entre un 5 y un 10% de los casos de esclerosis lateral amiotrófica tienen antecedentes familiares, se considera que son ELAs familiares, en las que el peso de mutaciones genéticas pues es muy importante. Y hasta ahora conocemos unos 40 genes que mutaciones en ellos pueden causar esta enfermedad, pero como bien comentas también, pues hay un tercio de estos casos que tienen antecedentes familiares en los que, pues a pesar de que hacemos un diagnóstico genético un test genético bastante extenso, nos quedamos sin saber cuál es qué gen es el responsable de la enfermedad en estos casos. Bien, en el caso, ya ha quedado claro que a día de hoy la ELA como tal es una enfermedad incurable. A día de hoy no tiene cura. Eso es algo lamentablemente evidente. Pero ¿se conoce cuál es o cuál puede ser el factor desencadenante de la enfermedad? Pues realmente hay muchas cosas que no sabemos sobre la enfermedad. Sabemos que el problema se encuentra fundamentalmente en estas neuronas, en las neuronas motoras, y sabemos que hay una serie de proteínas implicadas en la mayor parte de los casos que se depositan de forma anormal en el cerebro y en la médula de estos pacientes, en estas neuronas en concreto. Sí. Pero ¿cuál es la causa subyacente última, que es la que desencadena este proceso de degeneración acelerada de estas neuronas? Es algo que todavía no sabemos. El hecho de ir descubriendo nuevos genes que puedan estar implicados y nuevas vías fisiopatológicas que puedan estar implicadas, cada vez nos acerca un poquito más a entender cuál es el origen, pero a día de hoy es algo que todavía se nos escapa. Claro, precisamente por esta razón entiendo que a determinadas personas se les diagnostica ELA pues en diferentes etapas de la vida. Exacto, es una enfermedad que puede empezar pues casi a cualquier edad. Entonces se puede diagnosticar antes o más tarde a lo largo de la vida de una persona. El debut puede ser muy variable. A grandes rasgos, antes de entrar en el tema de la investigación, en cuanto al tratamiento, hoy por hoy, ¿qué alternativas tenemos? Pues a día de hoy no existe ningún tratamiento que sea curativo para esta enfermedad. Simplemente tenemos en España un tratamiento aprobado que enlentece un poco la progresión de la enfermedad y más recientemente se ha aprobado en España un tratamiento que es específico y dirigido para mutaciones en un gen concreto que ya sabíamos desde hacía años que provocaba la enfermedad. Entonces parece que pues será una vía la apertura de una vía, este tipo de tratamientos genéticos dirigidos, pues puede ser una de las próximas vías que tengamos en cuanto al tratamiento de la enfermedad. Bien, hablamos de mutaciones genéticas. La pregunta siguiente es, cuando se produce esa mutación en un gen determinado, X, el que sea, ¿esa mutación ya es irreversible? Sí, una vez se produce una mutación en ese gen, son mutaciones con las que uno nace
y que predisponen para desarrollar, pues en este caso la ELA, pero mutaciones en otros genes condicionan otras enfermedades. Pero sí, son mutaciones con las que uno nace y que predisponen para tener estas enfermedades que en realidad, en el caso de la ELA, son un poco particulares porque la forma de presentación puede ser muy diferente, la edad de presentación puede ser muy diferente e incluso hay casos en los que, pues a pesar de tener la mutación, pueden no condicionar el desarrollo de la enfermedad posteriormente. Pero en general, lo cierto es que si uno nace con una de estas mutaciones en un gen conocido que lo predispone, la probabilidad de desarrollar esta enfermedad es mucho más alta. Bien, dicho esto, doctor Carballo, vamos a centrarnos en esta investigación. ¿Cómo se inició? ¿Qué sucedió? ¿Qué factor fue el que, puso en marcha esta investigación? Pues la verdad es que es un estudio muy bonito que parte de la observación clínica de Ricard, del doctor Rojas, a lo largo de varios años. Y que ha acabado evolucionando a la investigación básica y que seguramente repercutirá después otra vez de nuevo en la clínica. En la ELA, como se trata de un diagnóstico muy duro y para el que no hay tratamiento, en nuestro sistema de sanidad se dispone de un proceso de segunda opinión para, pues, asegurar que alguien tiene este diagnóstico. Uh-huh. Y las compañeras de La Rioja, desde hace muchos años, nos envían pacientes al Hospital de Sant Pau por el trabajo que hacemos con ellas a lo largo de los años y por la confianza mutua que tenemos y que tienen ellas con el doctor Rojas. Uh-huh. Pues nos han ido enviando muchos pacientes a lo largo de los años. Y Ricard, que es muy sistemático, pues va anotando la procedencia de cada uno de esos pacientes, de qué pueblo, en qué pueblo nacieron y de qué pueblo eran sus padres. Ajá. Y a lo largo de los últimos 10-15 años se dio cuenta de que, pues, había una región muy concreta en el sudeste de La Rioja, uh-huh, en el que el número de casos excedía lo esperable para la incidencia y la prevalencia que conocemos de la enfermedad, que en general es bastante estable. Y fue analizando el genoma de esos pacientes, de pacientes que provenían de esa zona, como junto con el doctor Oriol Dols, que es el biomédico y el experto en bioinformática que analizó esos genomas, pues como pudimos encontrar ese gen, ¿no?, que llamó un poco la atención y que después, pues, detectamos también en otras personas que provenían de esa misma zona. Sí. Bueno, una primera pregunta es, claro, ahí, digamos, el factor geográfico ha tenido una cierta incidencia. ¿Se sabe por qué? Bueno, al final, en zonas geográficas que son tan restringidas, en pueblos pequeños en los que la movilidad tampoco es tan grande y que el número de personas es muy reducido, al final tienden a agruparse las mutaciones genéticas, porque no se conoce tanta gente, no es como estar en Barcelona, por ejemplo, donde viven muchos millones de personas y es más difícil que tengas alguna relación de familiaridad entre ellas. Entonces, en estas regiones geográficas un poco más pequeñas, la tendencia es a que se acumulen este tipo de mutaciones. Esto ya ha pasado en otras zonas, es un fenómeno que es conocido. Y permítame, y sorprendente, al menos por nuestra parte, ¿no? Bueno, desde el punto de vista genético es algo que sí que es común, pero entiendo que llame la atención, ¿no?, que en zonas geográficas se acumulen este tipo de mutaciones y que además es independiente de que la persona viva allí, es decir, no es un factor ambiental, sino que es una carga genética que has ido heredando de tus padres y a su vez de sus abuelos. Bien, en todo caso, se descubre la mutación genética que ha sufrido este gen al que antes yo hacía referencia, ARPP21, que no sé si esto tiene algún significado, ARPP21. Pregunto. Sí, el ARPP21 es el nombre, un poco en siglas, de una proteína que se une al ARN. Es uno de los mecanismos fisiopatológicos más conocidos en la enfermedad y esto, de hecho, fue el saber que se trataba de esta proteína fue lo que nos llevó a priorizarlo también. Bien, en todo caso, cada mutación genética tiene un nombre específico, ¿verdad?, para identificarla, entiendo. Uh-huh. Existen una serie de códigos en el lenguaje de la genética que nos ayudan a identificarla. Bien, se descubre este nuevo gen que causa la ELA. ¿Esto qué trascendencia puede tener o tiene en este momento?
Bueno, en primer lugar, para las personas en las que se ha detectado cobra cierta relevancia porque permite realizar el diagnóstico genético en ellos y permite hacer un estudio genético en los familiares que lo deseen y que pudieran estar en riesgo. Esto en primer lugar, para saber si ellos quisieran, pues poder mirar si tienen cierta predisposición para tener esta enfermedad. Esto en un primer lugar. En segundo lugar, el conocer que este gen, que antes no estaba claro, no se sabía que condicionase esta enfermedad, pues el conocer que este gen forma parte de esta lista, pues hace que seguramente tengamos que mirarlo de forma sistemática en pacientes en los que queramos hacer un diagnóstico genético de ELA de ahora en adelante, ¿no? O sea, antes teníamos una lista de 40 y tantos genes que pues va creciendo a lo largo de los años, pues este será uno más en esta lista que tendremos que mirar de forma sistemática, tanto nosotros como el resto de la comunidad científica y en otros países donde hagan este tipo de estudios genéticos. Y por último, lo que comentábamos antes, el conocer que este gen con la proteína que codifica está implicado en esta enfermedad, pues nos ayuda a entender un poco mejor de dónde puede venir esta enfermedad. Sigue siendo otro granito de arena más en entender por qué se produce esta enfermedad y seguramente en un futuro pues abra la puerta a tratamientos dirigidos a estas mutaciones genéticas, como ya ha ocurrido este año con otro gen de la ELA. Ajá. El hecho de que este nuevo gen se haya descubierto, se haya ya identificado, se le haya bautizado, como comentábamos antes, y que además se haya publicado en una revista de prestigio como Journal of Neurology, Neurosurgery y Psychiatry, ¿esto qué relevancia le da a este descubrimiento? Bueno, las publicaciones científicas en revistas de alto impacto lo que consiguen es que el alcance de este nuevo descubrimiento pues sea algo mayor y que llegue. Son revistas que gran parte de los neurólogos y gente que se dedica a investigación básica en relación a esta enfermedad, pues son revistas que se les da mayor valor, ¿no? Si algo está publicado en este tipo de revistas, sí, pues le tienes como una mayor consideración a este evento y el alcance que tienes pues es mayor, llega a más gente, digamos. ¿Podemos decir, doctor Carballo, que este descubrimiento es de impacto mundial? Yo diría que sí, fundamentalmente porque cambia tan solo si nos fijamos en el tipo de estudios genéticos que vamos a tener que hacer en adelante, pues al menos este gen tendrá que mirarse de forma más sistemática, tanto aquí como en Inglaterra como en Estados Unidos, seguramente. El hecho, un par de cuestiones más. El hecho de que una persona tenga la mutación de este gen, implica, o hasta qué punto puede suponer que el riesgo de padecer ELA se multiplique exponencialmente. Pues es muy buena pregunta y es una pregunta que a día de hoy no te puedo responder con mucha certeza. Es una mutación que nosotros hemos identificado en 10 pacientes y que necesitamos explorar la frecuencia que tiene esta mutación en el resto de pacientes que tienen ELA, pues en el resto de la geografía española seguramente. Es un proyecto que hemos empezado a trabajar ya. Y que después tenemos que mirar también pues si se produce esta mutación en gente que no tiene la enfermedad, para saber cómo de probable es que teniendo esta mutación se desarrolle la enfermedad. Bien, por último, el descubrimiento, doctor Carballo, de este nuevo gen asociado a la ELA, ya hemos dicho antes que va a permitir un mejor diagnóstico, un consejo genético más perfilado para las familias afectadas, además de abrir nuevas vías de investigación. Pero en cuanto, y quizá es una pregunta que me permite aventurarme en un futuro, ¿no? Pero este descubrimiento podría, ya lo digo así en circunstancial, podría tener, espero que a corto o como mucho a medio plazo, una implicación en cuanto a un tratamiento resolutivo de esta enfermedad lateral amiotrófica. Desde el punto de vista terapéutico, tardaremos todavía años seguramente en que este trabajo en concreto tenga alguna relevancia. Es una mutación que pensamos que la frecuencia en la población es baja y actualmente
yo creo que cambiará más cosas desde el punto de vista diagnóstico que desde el tratamiento. Pero es verdad que el tratamiento de las formas genéticas cada vez está cobrando más importancia, incluso en estas formas que son poco frecuentes. En cualquier caso, primero se parte de un diagnóstico que incluye hasta la genética y sería únicamente en estos casos que tuvieran esta mutación en los que se podría hacer este tratamiento, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Esta investigación en este momento ya ha concluido? No, para nada. Esto es un poco el principio, el descubrimiento y publicación de este gen. Lo que nos abre la puerta es a tener que hacer otra serie de investigaciones, como comentábamos antes, pues describir cuál es la frecuencia que tiene esta mutación o mutaciones en este gen en otros pacientes que tienen ELA a lo largo de toda la geografía española. Seguramente pues otros grupos en países en el extranjero pues tengan que replicar también estos resultados, buscando cuál es la frecuencia en sus poblaciones. Y esto, ya te digo, es un proyecto que hemos empezado a hacer ya en colaboración con muchos otros hospitales españoles. Y que, bueno, esto no ha hecho más que empezar. Claro. ¿Cuánto tiempo se ha dedicado desde que se inició la investigación a que se publicó el descubrimiento de este nuevo gen? ¿Cuánto tiempo se ha estado trabajando en esta primera fase de investigación? Pues esto es un crecimiento exponencial. El proyecto en sí empieza a lo mejor hace 10, 15 años, cuando Ricard empieza a recibir los pacientes que vienen desde La Rioja, y quizás hace 5 o 6 años que se da cuenta del acúmulo tan alto que venían de pacientes que provenían de aquella zona, y es a lo mejor hace 2 años, 3 años que se trabaja más intensamente con el doctor Dols, que es el biomédico, y que pues hemos ido poniendo en marcha esta serie de análisis. El trabajo se va intensificando cuanto más se acerca a la fecha de publicación, y estos últimos meses desde luego han sido los más intensos. Claro, pero en todo caso hablamos de años, ¿eh? Sí, sin duda. Varios años. En fin, pues nada, repito, doctor Carballo, muchas felicidades a usted, al equipo, y muchos éxitos en esta siguiente fase de investigación para intentar tanto a nivel de diagnóstico como a nivel terapéutico encontrar por fin, y espero que sea antes que tarde, una solución, una cura. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Para la ELA. Muchas gracias, doctor Carballo. El doctor Álvaro Carballo es neurólogo de la Unidad de Neuromuscular e investigador del Instituto de Recerca del Hospital de Sant Pau. Repito, doctor, felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias por darnos visibilidad. Conexión Salud con Carles Aguilar. La comunicación en salud elevada a su máxima expresión. Bien, verán, conducir y encontrarse con un incendio es algo mucho más habitual de lo que pensamos, mucho más frecuente de lo que podemos imaginar. Sobre todo, y esto puede ocurrir en cualquier época del año, sobre todo si circulamos por montañas, por bosques. Estos incendios se deben, en su mayor parte, en el mayor número de ocasiones, al factor humano, ya sea pues por descuidos, incluso por negligencias, como por ejemplo tirar basura o algo tan nefasto como es lanzar una colilla por la ventanilla del coche. Vamos a abordar durante estos minutos aquí en Conexión Salud qué hacer, cómo abordar si nos encontramos en estas circunstancias, en muchos casos circunstancias de especial peligro, para reducir al máximo los posibles riesgos, las posibles consecuencias que podemos sufrir. Por ello, precisamente, hablamos en un instante con Xavi Celda, que es responsable de piezas técnicas y de taller de Norauto España. Xavi, buenos días. Hola, muy buenos días, Carles. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, por supuesto, faltaría más. Es cierto que esa circunstancia que en principio parece, bueno, eso a mí no me va a ocurrir, eso le puede ocurrir a otro, pero a mí no. Es decir, ¿es tan habitual o con qué frecuencia podemos encontrarnos mientras conducimos por una carretera con un incendio? Al final, Carles, por muy previsor que se quiera ser,
Un incendio se puede propagar en cuestión de minutos y puede sorprender a más de un conductor en plena circulación de carretera, especialmente si estamos circulando en alguna vía convencional o secundaria. Claro, entiendo. Por tanto, por muy previsor que uno quiera ser, que no está de más serlo, un incendio, como dice ahora Xavi, se puede propagar en cuestión de minutos y puede sorprendernos de forma imprevista. Entonces, vamos a hablar, Xavi, en base a esos consejos que Norauto acaba de publicar, cómo deberíamos actuar si de repente aparece un incendio mientras estamos conduciendo. Hay una premisa básica, Xavi, que vamos a empezar por ahí, si te parece. Lo fundamental, lo básico, es lo más importante, incluso diría yo, es tener el coche en perfectas condiciones, ¿verdad? Sí, correcto. Por supuesto, porque tener el coche en perfectas condiciones es muy importante para evitar que se presente una avería en esta situación de peligro. Por ello, desde Norauto recomendamos una revisión periódica de tu automóvil. Claro, eso es, Xavi, lo recomendable, pero ¿acostumbramos a hacer caso de esta sugerencia, de esta recomendación? Pues por desgracia, Carles, y creo que a todos nos ha ocurrido o tenemos algún allegado, siempre esperamos a última hora para poder realizar estas revisiones. Claro. Como referencia, ¿cada cuánto tiempo deberíamos realizar una revisión, una puesta a punto, digámoslo así, de nuestro vehículo? ¿Cada cuánto tiempo? Pues se recomienda siempre una revisión periódica del automóvil, siguiendo las indicaciones del fabricante, bien sea por kilometrajes que hemos realizado en el vehículo, o bien una vez al año para estar seguros de que no vaya a haber ningún tipo de problemas. Bien, correcto. Entonces, Xavi, vamos a entrar a comentar una por una esas 13, son 13, quiero decir, a pesar de que sean 13 recomendaciones, espero y deseo que nadie de los que nos escuchan sean personas supersticiosas, ¿eh? Bien, vamos a ver, vamos conduciendo, Xavi, vemos el incendio. Lo primero que deberíamos hacer, ¿qué es? Pues como siempre ante una situación de peligro, y en este caso si se trata de visualizar un incendio, debemos de llamar siempre al número de teléfono de emergencias, el 112. Ajá. Hay que recordar a todos los oyentes que este es un teléfono de ámbito europeo. ¿Sí? Y de que siempre que llamemos a este número de teléfono hay que proporcionar toda la información posible, es decir, claro, lugar de incendio, si hay más vehículos afectados, por la vía en la que se conduce y todos los datos posibles que ayuden al servicio de emergencia a estar avisados. Claro. No obstante, recordar también a todos los oyentes de que por mucho que pensemos de que otro conductor haya podido avisar, siempre debemos hacerlo. Esto es un punto importante, porque vamos conduciendo, vemos ese incendio y pensamos, bueno, ya habrán avisado, pero puede ser que no sea así. Sí, puede ser porque es una situación en la cual no estamos acostumbrados a vivir y muchas personas pueden entrar incluso en pánico, claro, no saber qué hacer, cómo reaccionar. Entonces, la premisa sería esa, llamar al 112 y dar todos los datos posibles. Bien, ¿cómo hemos de circular? ¿En dirección contraria? ¿Hemos de desviarnos? ¿El incendio cómo nos puede afectar si no seguimos este consejo que ahora Xavi nos va a dar? Sobre todo, Carles, procurar hacerlo siempre por vías principales y evitar carreteras secundarias. Y en respuesta a tu pregunta, siempre que podamos, a ver el incendio, circular en dirección contraria al incendio. Es decir, dar media vuelta y alejarnos lo más rápidamente posible del incendio. Y a veces caemos en la tentación, como ahora Xavi nos comenta, de pensar, bueno, si cojo una carretera secundaria, quizá voy a cortar el camino, quizá llegaré más rápido, quizá me alejaré antes del incendio. Esto no es recomendable. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón hemos de evitar las carreteras secundarias? Sobre todo porque pueden ser carreteras en las cuales sean de un único carril. Ajá. Puede ser de que haya mucho colapso de conductores, claro, y entonces es mejor siempre utilizar las vías principales. Queda claro.
El siguiente consejo, la siguiente recomendación es no abandonar el coche si no nos lo indican las autoridades competentes. Porque uno puede pensar que, en fin, en un momento de emergencia, incluso de pánico, pues salimos del coche y nos vamos corriendo. Esto no es así, ¿no? No, no deberíamos hacerlo nunca, y es más, aprovecho porque hablaremos después en otra recomendación, deberíamos de subir las ventanillas del coche, Ajá. apagar el sistema de ventilación, Sí. para evitar que este humo entre dentro del habitáculo, ¿vale? Claro. Entonces, sobre la recomendación de no abandonar el vehículo, si no nos lo indican las autoridades, mejor no abandonarlo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil abandonar el lugar de peligro con el coche que a pie. Claro. Siempre va a ser mucho más rápido. Claro, porque a veces no somos conscientes de lo rápido que puede avanzar el fuego. Sí, puede avanzar muy rápido y no sé si los oyentes tendrán en la cabeza el incendio que hubo aquí en la zona de Castellón, Sí. con el tren de larga distancia, que en pocos minutos les cogió el incendio. Entonces, eso, bajo ningún concepto atravesar, y sobre todo si podemos tener alguna manta o, Sí. o alguna prenda de ropa en la cual nos podamos cubrir boca y nariz, mucho mejor. Claro, porque a pesar de que puede parecernos lo contrario, el propio coche, nuestro vehículo, en muchos casos nos puede servir de protección contra las llamas y contra el humo. Sí, sirve al final de escudo y es aconsejable nunca abandonar el vehículo a no ser que nos lo indiquen las autoridades. Queda claro. Otra cosa que no deberíamos hacer, a pesar de que en ese momento podemos pensar, bueno, como el incendio parece que son solo unos metros que ocupan la calzada, pues acelero y atravieso esa área en llamas o esa área con un humo denso y así me alejo. Esto para nada, ¿verdad? No, para nada. Es más, bajo ningún concepto deberíamos de atravesar un área en llamas o con humo denso, básicamente porque desconocemos qué es lo que hay detrás. Entonces, bajo ningún concepto debemos atravesar esta área. Bien, el viento es un factor importante en la propagación de los incendios. Decíamos antes que, en cuanto detectemos ese incendio, hemos de intentar al menos circular en dirección contraria, pero nunca circular a favor del viento. Correcto, porque al final va a ser muy previsible de que estas llamas avancen en esta dirección. Es decir, si el viento sopla en dirección a donde se encuentra el vehículo, lo más probable es que las llamas vayan hacia el vehículo. Entonces, tampoco se recomienda que nos dirijamos a estas zonas de altas montañas o con viento a favor. Otro factor, creo que muy importante, Xavi, es nuestra capacidad para reaccionar ante un incendio. Quiero decir, nuestra capacidad de reacción, porque ¿qué puede ocurrir si tardamos más tiempo de lo deseable en reaccionar? Sí, lo estábamos comentando en el primer punto, de que aunque pensemos de que mucha gente haya avisado al equipo de emergencias del 112 por tema de pánico, etcétera, es muy importante pues no ponerse nerviosos. No hay que ponerse nerviosos y hay que tomar decisiones racionales. Cuanto más tiempo tardemos en tomar estas decisiones, claro, más probabilidades vamos a tener de poder quedar atrapados o de no poder salir del incendio. Claro, con las gravísimas consecuencias que en muchos casos esto puede suponer. Bien, nos encontramos en la zona del incendio y hay una densidad de humo muy importante. ¿Qué hacemos? ¿Paramos el motor, paramos las luces o todo lo contrario, seguimos con el motor en marcha, encendemos las luces? Si tenemos antiniebla también, ¿cómo funciona esto? Pues esto es muy sencillo, Carles. Pongámonos en situación de que estamos dentro de un túnel, ¿vale? El túnel tiene poca visibilidad, pues vamos a tener poca visibilidad también cuando haya mucho humo. Entonces, el objetivo es hacerse visible para el resto de usuarios y conductores. Entonces, la recomendación sería encender las luces y especialmente las antiniebla. Claro, aunque no todos los coches disponen de luz antiniebla, pero si las tenemos hay que utilizarlas.
Sí, sí, hay que utilizarlas tanto las delanteras como las traseras. Bien, consejos, como podemos observar, prácticos, interesantes y sobre todo muy útiles para garantizar no tan solo nuestra seguridad, sino también la seguridad de los demás conductores. ¿Cómo podemos avisar? ¿Qué hemos de hacer para avisar al resto de conductores de la situación? Sí, cuando en esta recomendación que habíamos hablado en el segundo punto de circular en dirección contraria al incendio, pues lo que debemos hacer es avisar al resto de conductores, básicamente para que no se encuentren en esta situación, ¿vale? Entonces, cuando vamos en sentido contrario, se visualiza a otros conductores y que se dirigen hacia el incendio y hay que avisarles con luces de largas o incluso utilizando claxon o cualquier forma para avisarles. Bien, en el caso hipotético de que, como decía antes, nos veamos inmersos en esta situación frente a un incendio, uno piensa, bueno, pues tengo que salir de aquí lo más rápido posible para alejarme de la situación de peligro. Y claro, le damos al acelerador y nos vamos súper rápido. Es un riesgo innecesario esto, ¿verdad? Pues sí, Carles, al final es lo que estamos comentando. Hay que ir con calma, no nos pongamos nerviosos, tomar decisiones racionales y, sobre todo, sí, hay que salir lo antes posible de esta situación, pero siempre con precaución. No hay que ir muy rápido porque al ir rápido podemos sufrir un accidente de tráfico que va a ser más perjudicial. Entonces, desde Norauto recomendamos que haya una velocidad moderada y que permita reaccionar ante cualquier imprevisto. Bien, otro factor, como todos los que estamos comentando, muy importante, es intentar dirigirnos hacia una zona segura. Si es posible, evidentemente. ¿Qué se entiende por una zona segura? ¿Qué es una zona segura? Pues una zona segura es toda aquella que esté lejos de la vegetación, ¿vale? Porque al final el incendio se propaga por la vegetación, entonces si estamos lejos de la vegetación ya se consideraría una zona segura. Y siempre pues se debe consultar con las autoridades hacia dónde se debe de acudir. Claro. Entiendo, siempre debemos seguir las indicaciones de las autoridades para evitar en la medida de lo posible riesgos innecesarios y lo que decíamos antes, a la espera de las indicaciones de las autoridades competentes, permanecer en el coche si es posible. Correcto, hasta que las autoridades no nos indiquen que podemos abandonar el vehículo y salir andando, en cualquier caso, no debemos hacerlo y sobre todo utilizar pues alguna manta o alguna prenda de ropa que tengamos para cubrirnos boca, nariz y poder salir del peligro. Claro, cualquier manta, cualquier otro tipo de prenda que llevemos en el coche para alejarnos, si nos lo indican así las autoridades competentes, para alejarnos andando y, en fin, seguir esa ruta más segura a pie, pero siempre, como decía ahora Xavi, utilizando mantas u otras prendas para cubrirnos del humo. Dicho esto, hemos hecho un repaso de esos consejos básicos. Otro aspecto importante, antes de concluir, Xavi, es qué debemos o qué deberíamos llevar en el coche como previsión ante situaciones de riesgo. Sí, por ejemplo, Carles, desde Norauto se recomienda hacer uso de la señal V16. Esta señal es una señal luminosa, conectada y que ayuda a incrementar la visibilidad. Y además informa tráfico de que se ha producido una incidencia. No obstante, también hay que tener en cuenta de que es importante siempre llevar el teléfono bien cargado para poder llamar a emergencias, contar siempre con botellas de agua y, por supuesto, lo que hemos comentado anteriormente, de mantas, chaleco reflectante o cualquier prenda que nos ayude a cubrirnos. Claro. Hablando, Xavi, de incendios, de la posibilidad de encontrarnos con un incendio en la carretera, hay un aspecto que, aunque no es obligatorio, sí que es aconsejable. Es decir, llevar en el maletero un extintor de incendios. ¿Qué tipo de extintor sería aconsejable? Son unos extintores pequeños, que son los que los pueden comprar en Norauto, por ejemplo, cualquier casa de repuestos de automoción, y es un extintor que se ubica en el maletero. Lo puedes dejar en el maletero porque no ocupa mucho espacio. Y son siempre especialmente útiles ante cualquier incendio y si se acerca al vehículo poder hasta incluso llegar a poder controlarlo un poco.
¿sabes? Y poder salir de la zona Claro. del incendio. Entiendo, Xavi, que lo importante en este caso, hablando de los extintores, es que sean homologados, ¿no? Correcto, deben de estar homologados y desde Norauto pues siempre aconsejamos utilizar extintor homologado y que sea de la capacidad justa y necesaria para poder llevar en el maletero. Claro, una última cuestión y además insistiendo en el tema de los extintores, ¿cuánto tiempo hay que recargarlos o cómo sabemos si el extintor que llevamos está en perfecto estado de uso? Siempre deberíamos de seguir las indicaciones que nos mande desde el fabricante y nuestra recomendación es revisar esta fecha o esta recomendación del fabricante una vez al año. Bien, yo creo que ha sido muy interesante esos consejos útiles y prácticos. Por cierto, Xavi, yo, toquemos madera, hasta ahora nunca me he encontrado en una circunstancia semejante, es decir, conduciendo mi vehículo, nunca me he encontrado con un incendio en la carretera. Xavi, ¿se ha encontrado alguna vez con esta circunstancia? Por suerte, Carles, estoy en tu equipo. Tampoco me he encontrado con ninguna de ellas, pero sí que es cierto que por A por C tenemos conocidos allegados que se han encontrado en alguna situación, bien sea en el vehículo o bien en alguna casa o una segunda residencia que tengan en la montaña. Bien, pues insisto, sin lugar a dudas, esos consejos que Xavi nos acaba de comentar, debemos tenerlos siempre presentes en el instante de situarnos al volante de nuestro vehículo, para que en caso, esperemos que no ocurra, de acercarnos a un incendio en la carretera, sepamos cómo hemos de actuar. Xavi, muchísimas gracias por esos consejos, muy amable. Muchas gracias, Carles, por vuestro tiempo. Xavi Celda, como decíamos antes, responsable de piezas técnicas y de taller de Norauto España. Conexión Salud con Carles Aguilar. Comunicación con espíritu divulgativo en beneficio de nuestra salud. Bien, verán, hoy aquí en Conexión Salud vamos a hablar de los divertículos. Porque sepan ustedes que parece ser, y ahora esto nos lo confirma nuestro invitado, que hasta el 40% de la población mayor de 50 años tiene divertículos en el colon y un 20% de estos presentan algunos síntomas. Por cierto, que los divertículos representan la enfermedad más frecuente del colon y su prevalencia se incrementa con la edad. Hablaremos de por qué algunos divertículos, no todos, presentan síntomas, otros no, y por qué es importante acudir al médico para confirmar o descartar la posibilidad de la llamada enfermedad diverticular. Vamos a hablar con el doctor Blas José Gómez Rodríguez, que es experto de la Fundación Española del Aparato Digestivo, la FEAD, además de médico especialista del Servicio del Aparato Digestivo del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón en Sevilla. Doctor Gómez Rodríguez, encantado de saludarle, muchas gracias. ¿Qué hay? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Se lo agradezco enormemente. Lo primero que vamos a explicar, doctor, lo primero que vamos a hacer es que usted nos explique qué son los divertículos, en qué consisten. Bueno, los divertículos son una especie de herniaciones de la mucosa del tubo digestivo. La inmensa mayoría están en el colon y esto produce una especie como de sáculos o bolsitas desde el interior al exterior del colon, y que dentro del colon lo más frecuente, la localización más frecuente es el colon sigmoide, que está en la zona inferior izquierda del abdomen. Y esos son los divertículos, esa sería la definición de los divertículos. Ajá, bien. He dicho antes, doctor, que parece ser, usted me corrige si no es así, que un porcentaje muy importante, decía yo antes que el 40% de la población mayor de 50 años tiene divertículos. Claro, eso es una cifra, sorprendente, el 40%. ¿Por qué existe esa prevalencia tan importante de divertículos que, por cierto, doctor, perdóneme, no sé si se manifiestan de igual manera en hombres o en mujeres?
Bueno, sí que la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que tienen los divertículos es frecuente, ¿no? Y oscila en el 40% por encima de 50 años, pero bueno, realmente se estima que 1 de cada 3 personas, sobre todo en Occidente, los padece, porque su prevalencia aumenta con la edad, de tal forma que por encima de los 80 años se cree que la prevalencia está en el 70%. Ajá. Pero sí es verdad que tanto en hombres como en mujeres, la mayoría de los pacientes que tienen divertículos no lo sabe porque no tiene síntomas, Sí. y normalmente pues se descubren en alguna prueba diagnóstica que puede ser incluso por otro motivo, ¿no? Como Ajá. puede ser la colonoscopia, ¿no? Bien, entiendo. Por tanto, los divertículos, hablamos en plural, doctor, porque entiendo que una persona de cierta edad, como decíamos antes, a partir de 50 años, tendrá más de un divertículo. Claro, normal, es raro tener un solo divertículo, suelen ser Claro. varias protrusiones en esa zona del colon que Sí, he dicho que es más sí, frecuente, sí. aunque se puede tener a lo largo de todo el colon. Otra pregunta inevitable es, ¿por qué se producen los divertículos? ¿Se sabe, se conoce la causa? No está clara la causa, ¿eh? No está clara la causa si es por si son adquiridos o son congénitos, pero bueno, no está clara la causa, ¿no? Se cree que hay un aumento de la presión dentro de la luz del colon, y que eso hace que protruyan a través de unos orificios por los que entran las arterias que nutren el colon y que atraviesan la pared del colon. Pero realmente no está claro por qué se producen. A día de hoy no está claro. Sí. Bien, doctor, aunque no esté claro, como usted nos comenta, entiendo que sí que habrán, entre comillas, sospechas, ¿no?, de algunas posibles causas. Bueno, se cree que como se asocian al estreñimiento, pues el estreñimiento puede producirlos, ¿no? Pero realmente no está, no es un tema que esté aclarado, ¿vale? Se sabe que sí, que es una enfermedad crónica de los pacientes que lo padecen y que llegan a tener síntomas, y saben que hay brotes de síntomas, momentos en los que aparecen síntomas. Bien. Presencia de divertículos con o sin síntomas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, prácticamente se cree que la mayoría de los pacientes no tienen síntomas, es decir, los tienen y no lo saben, y es un hallazgo incidental. Pero sí se cree que, bueno, más o menos un 20% o 25%, entre el 20 y el 30% pueden tener síntomas que sean derivados de tener divertículos en el colon. Y bueno, realmente pues en estos pacientes sí que hay afectación de la calidad de vida, y por lo tanto, además de acudir al médico para confirmar o descartar, como se ha dicho antes, que existan divertículos y que no sea otra causa de sus síntomas, pues también se beneficiarán de tratamientos que existen para este tipo de personas que tienen síntomas, ¿no? Bien, precisamente, doctor, ya que hablamos de síntomas, ¿cuáles serían algunos de los síntomas habituales? Bueno, los síntomas más frecuentes, ¿no? Además del estreñimiento, como hemos mencionado, que se asocia, pues que haya alteraciones en el ritmo intestinal, ¿no? Es decir, personas que pues unas veces tengan diarrea, otras veces tengan estreñimiento, hinchazón, distensión abdominal, molestias que suelen ser más frecuentes donde es más frecuente la localización, es decir, en el lado izquierdo del abdomen, gases, pero son síntomas realmente inespecíficos y que pueden deberse a distintas enfermedades digestivas y del colon. En algunos casos, doctor, los divertículos, una vez se han diagnosticado, para entendernos, pueden producir complicaciones. Y pregunto, ¿algunas de ellas pueden ser serias? Sí, claro. No es frecuente que se produzcan complicaciones, pero bueno, aparte de la enfermedad sin síntomas, la silente, vamos a llamarle, la enfermedad sintomática sin complicaciones, pues pueden aparecer distintas complicaciones que requieran ya un tratamiento un poquito más intenso, vamos a llamarle, ¿no? Incluso la cirugía, por ejemplo, que se inflamen los divertículos, que se llama diverticulitis,
y que algunas veces, bueno, pues es simple y se trata con dieta, con antibióticos, con analgésicos, e incluso algunas veces precisan algún ingreso, pero otros son complicaciones importantes, ¿no? que algunas veces requieren hasta intervención quirúrgica, como es la formación de abscesos, perforaciones, fistulizaciones, peritonitis, sepsis. Sí. Y después hay otras como es la hemorragia o el sangrado diverticular, que algunas veces puede ser severa, o bien una colitis, que vemos en la colonoscopia, una colitis, una inflamación del colon parecida a otras colitis que son asociadas a los divertículos. Esas serían las complicaciones que no son realmente frecuentes en el abanico de la enfermedad, pero que pueden ocurrir. Sí. Por eso es importante conocer que uno tiene la enfermedad diverticular si aparecen síntomas. Una vez, doctor, se ha diagnosticado esta llamada enfermedad diverticular, ¿estamos ante una patología crónica? Sí, claro. Es una patología crónica que si aparecen síntomas pues va a alterar la calidad de vida del paciente mediante estos síntomas que son superponibles a otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero podemos tratarlo, es decir, esas exacerbaciones de síntomas pues se pueden tratar con dietas, por ejemplo, ricas en fibra que sobre todo verduras, sobre todo fruta. También disminuir las bebidas gaseosas, aumentar el ejercicio, beber agua, etcétera. O sea que los brotes de síntomas pues tienen tratamiento ambulatorio. Si hablamos de una enfermedad diverticular asintomática en el paciente diagnosticado, ¿hace falta que ese paciente siga algún tratamiento? No, las medidas que yo he indicado son medidas en enfermos realmente que saben que tienen divertículos y que no tienen síntomas. Cuando ya los síntomas son muy molestos, sí que hay que suplementar con, por ejemplo, evitar comidas grasas, ya utilizar analgésicos o espasmolíticos vía oral, que mejoren el dolor, mejoren el disconfort, incluso también antibióticos no absorbibles han demostrado en la literatura que mejoran el tratamiento, mejoran los síntomas, como la rifaximina, que también pueden evitar las complicaciones y, bueno, pues en algunos casos antiinflamatorios como la mesalazina o incluso algún tipo de probióticos parece que pueden ayudar. Sí, entiendo. ¿La diverticulitis, doctor, pregunto, tiene o puede tener algo que ver con el estado de nuestra microbiota? ¿Hay alguna relación? Realmente lo que se sabe, más que en relación con la microbiota, que la mayoría de la flora intestinal está en el intestino delgado, más que una alteración de la microbiota, que puede ayudar los probióticos a mejorarla, algunas veces se producen porque se obstruyen los divertículos pues por bolitas de heces que se llaman fecalitos, ¿no? Igual que ocurre con la apendicitis, ¿no? Se obstruye el orificio y, bueno, pues eso se inflama, ¿no? Se forma un saco que se inflama. Pero sí que puede ayudar mejorar la flora en los casos de pacientes con colitis asociada a divertículos, ¿no? Incluyendo también algunos antibióticos como el que he mencionado. Pero realmente la alteración de la flora va a ayudar un poquito a mejorar realmente la colitis, ¿no? Ahí es donde yo lo indicaría, y a prevenir la diverticulitis en pacientes que ya lo hayan tenido previamente junto con el antibiótico, ¿no? Por ciclos, ¿no? Sí. Claro, doctor, en los casos más graves, en los cuales pues lamentablemente se llega, como usted apuntaba hace un momento, a la intervención quirúrgica, básicamente, ¿en qué consiste esa intervención si se considera necesario realizarla? Bueno, normalmente va a depender un poquito va a depender de la complicación, ¿no? En el caso de que haya una perforación o una diverticulitis o incluso una estenosis con el tiempo, que sería una complicación no aguda, muchas veces lo que se hace es cortar el segmento afecto y unir los cabos del colon, ¿no? En otros casos, cuando hay una hemorragia importante, pues se precisa de técnicas endoscópicas o incluso de cateterismo, ¿no? Para frenar la hemorragia. Pero son los menos casos. Lo que sí es importante es conocer que los síntomas que uno tiene pues son debido a los divertículos para hacer estos tratamientos
sintomáticos o preventivos. Uh-huh. Doctor, el especialista que diagnostica los divertículos, la enfermedad diverticular, ¿cuál es? Bueno, normalmente diríamos que la mayor parte de los pacientes con enfermedad diverticular los tratamos, o sea, los diagnosticamos y los tratamos y los seguimos en consulta a los especialistas de digestivos. Ajá. Pero muchas veces se diagnostican por otros compañeros especialistas. Sí. Por ejemplo, pues a lo mejor si es una complicación importante, pues pueden ser diagnosticados en urgencia o por cirugía. También, bueno, pues como aumenta con la edad, también los internistas, ajá, quizás geriatrías, bueno, en España no, pero este tipo de médicos, incluso sí, algunos médicos de familia, en algún TAC, en alguna prueba pueden verlo y pueden diagnosticar. Pues normalmente sí, la mayor parte de los pacientes los seguimos nosotros, los digestivos. claro, es decir, digamos, el canal habitual, en principio, es que el médico de familia derive al especialista en digestivo el paciente para que se le diagnostique o no esa enfermedad diverticular. Ese sería, digamos, el canal más habitual. Sí, ante la sospecha, sí. O sea, el médico de familia o cualquier otro médico que lo sospeche en urgencia o algo, pues que derive para que nosotros hagamos las pruebas oportunas. Bien, doctor, antes de concluir, me gustaría que nos comentara usted algo respecto a esta campaña, Adélántate y cuida tu colon. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Qué es lo que pretende? Es una campaña que es de concienciación, que está avalada por la Fundación, como hemos visto, y que que lo que busca es favorecer, ¿no?, el conocimiento de esta enfermedad, de la enfermedad diverticular, informando, como hemos dicho, de los síntomas, que la población sepa identificarlo y pueda esto dar lugar a una detección temprana y a tratarse de esta patología y mejorar un poco la calidad de vida de este tipo de pacientes. Eso es lo que se pretende desde la Fundación Española de Patología Digestiva. Sí, no, cierto. Yo considero que efectivamente campañas como esta, doctor, son necesarias porque tengo la impresión de que si vamos a la calle y preguntamos a los ciudadanos que nos expliquen qué conocen sobre esta enfermedad, sobre la enfermedad diverticular, creo que la respuesta pues no sería la deseada, ¿verdad? Yo creo que sí, que a pesar de ser muy frecuente, sobre todo en los enfermos que no tienen síntomas, pero no es conocida por la población, no es como otro tipo de patologías quizás más graves del colon, sobre la que existen unas campañas muy activas, ¿no?, como es el cáncer de colon, que por cierto, pues una de las formas de diagnóstico diferencial pues es acudir al médico y hacer las pruebas oportunas, incluyendo la colonoscopia. Bien, doctor, para despedirnos, ¿cómo podemos ayudar a los oyentes? Creo que esta entrevista ya es una buena muestra para dar a conocer un poco más en qué consiste esta enfermedad diverticular, pero ¿qué 3 o 4 consejos nos daría usted, doctor, para, digamos, prevenir en la medida de lo posible la aparición de esta enfermedad diverticular? ¿Qué podemos hacer? Bueno, para la detección o para la aparición realmente no está claro, es decir, que se pueda evitar el tener divertículos, quizás la detección precoz, ¿no? Por lo tanto, pues aparte de estas campañas informativas y que los pacientes pueden también acudir en un momento dado, los que se interesen después de esta entrevista, pueden acudir a la página oficial de la Fundación, que es www.saluddigestivo.es. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que lo importante es que ante la aparición de síntomas como alteración del ritmo intestinal a cierta edad, por encima de los 50 años, que ya está la sombra de como he hablado, de otras enfermedades más importantes, pues hay que acudir al médico para que él inicie la secuencia, ¿no? La secuencia al especialista para que se detecte. Yo creo que lo fundamental, ante la aparición de síntomas que puedan parecer que no son importantes, pues quizás darle un poco más de importancia y acudir al médico. Yo creo que es lo fundamental. Pues estamos totalmente de acuerdo. Doctor Blas José Gómez Rodríguez, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Un abrazo.
Bien, muchas gracias. Adiós, Gracias. Muchas gracias. El Adiós. doctor Blas José Gómez Rodríguez es experto de la Fundación Española del Aparato Digestivo, la FEAD, además, como antes decía, de médico especialista del Servicio del Aparato Digestivo del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón en Sevilla. Finalizamos esta edición en Conexión Salud con Carles Aguilar. Deseamos que los contenidos que hemos desarrollado hayan sido de interés para todos. Os emplazamos para compartir la próxima edición de nuestro podcast en redes sociales con los expertos y profesionales más cualificados. Gracias.